Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Su rica gastronomía guayaquileña no solo se basa en su infinita variedad de mariscos que vienen de sus playas y manglares. Por ser el hogar de migrantes nacionales y extranjeros, se creó una fusión gastronómica nacional que combina su identidad cultural con estándares internacionales, convirtiéndose en el corazón de la cocina ecuatoriana. Porque en Guayaquil, una experiencia vale más que 1000 imágenes. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Jefferson, ¿cómo te va? Un gusto poder verte. Muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, a la empresa pública de turismo bajo el logotipo de Guayaquil es mi destino. Por supuesto, a Expo Plaza, la colaboración de Filibro de Bogotá. Estamos aquí viéndonos y sintiéndonos a través de la virtualidad para conectarnos y poder conversar, dialogar dentro del marco de la presentación del libro Perspectivas Pedagógicas de nuestro queridísimo autor Jorge William Tigrero Vaca. Un gusto, Jefferson, escucharte, sí. Les pedimos puedan darnos unos breves minutos. Estamos teniendo pequeños problemas técnicos para al momento de conectarnos. Son frecuentes, suele ocurrir. Sí, igual mientras... nuestra coanfitriona no ha logrado conectarse. Sí, igual lo importante es que algunas personas me han escrito y tengo la oportunidad también de saludar a todos y cada uno de los Por participantes supuesto, aquí. podemos empezar por ahí. Sí, yo quiero iniciar dando la bienvenida a aquellas personas que me han escrito a lo largo del día y sobre todo empezar diciendo que para mí esto es el día de ayer, el día de hoy, estoy tratando de afianzar una cuestión que para mí es fundamental, ¿no? A pesar de las adversidades hay que lograr dejar bien establecidos nuestros cimientos, ¿no? Si una persona tiene un sueño, si tiene una idea, hay que seguirla, hay que trabajarla. Y en mi caso, mis dos grandes pasiones, la docencia y también la escritura en general, estoy tratando de trabajar constantemente en aquello y ahora tengo la oportunidad de compartir con todos un producto que combina las dos, la docencia y la escritura. Y en ese sentido, el inicio para mí, para poderles dar la bienvenida a todos, va a ser también dedicar esto a mis dos grandes maestros de la vida, que me regaló la vida, que son mi padre y mi madre. Mi padre Jorge Tigrero Quimí y mi madre Mónica Angélica Vaca Alarcón son las personas que a mí me han formado, me siguen enseñando y que voy a estar eternamente agradecido. Y también quiero agradecer a las universidades me han abierto sus puertas. También, por supuesto, no olvidarme de la Escuela de los Chefs, donde a pesar de no ser chef, he podido tener el honor de estar ahí impartiendo clases a personas en este arte culinario que para mí es algo esencial para la vida. Y en ese sentido, luego de estos agradecimientos, si tendría que nombrar a todos, me podría olvidar a alguien, no quiero hacerlo, pero aprovecho también para agradecer a JLA Ediciones de la Universidad de las Artes. Aquí tenemos a Jefferson Cabrera, que es el gestor de todo esto, creyó en mis escritos, creyó en este asunto que se necesita, que es básicamente poder difundir sobre pedagogía en este ambiente tan adverso, pero es algo que se necesita y a lo largo de este diálogo vamos a justamente afianzar ese tipo de ideas. Muchísimas gracias, Jorge, por tan bellas palabras. Confié en todo momento en lo que estábamos creando. Como consejo editorial hemos trabajado en ello y es así como llegamos a este punto de presentar perspectivas pedagógicas. JLA Ediciones nació en la Universidad de las Artes, nuestra aula mater, no solamente como estudiantado, sino también de cara a la profesionalización desde y para las artes. Nuestra editorial tiene su sede en la ciudad de Guayaquil y también nos extendemos con la buenaventuranza hacia la ciudad de Nueva York y muy pronto nos seguiremos extendiendo a otras sedes en el mundo. De esta publicación, su autor, Jorge William Tigrero Vaca, mi persona, el coordinador editorial, Jefferson Cabrera Maiquema,
la directora de innovación educativa y encargada del que ha editado este de nuevo, también estudiante de la Universidad de las Artes, y por supuesto las fotografías que verán dentro del libro de nuestro querido autor. No cabe más que mencionar que además en el marco de la institucionalización del alcance que puede tener el libro, el prólogo de este texto ha sido realizado por Juan Carlos Toscano Grimaldi, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en España. Este texto, como ya lo ha comentado Jorge, cuenta con el apoyo de la Universidad de las Artes, por supuesto, el programa Iberciencia para la investigación, para la educación, la ciencia y la tecnología, el apoyo de la Escuela de los Chefs, uno de los grandes emprendimientos e innovaciones de la educación en la ciudad de Guayaquil, y The Sensory Talks, un programa de educación que busca reflexionar e insertarse en nuestras nuevas dinámicas. El texto ha sido dedicado a Juanita, Yolanda, Mónica, Jorge, Juan, Joel y Alexandra, Ilma, Delia y Marina. He ahí la profundidad del texto y por qué vamos a encontrarnos con unas reflexiones intimistas por parte del autor. Gracias infinitas, nos dice él, y por supuesto nosotros también le decimos gracias infinitas por lo que nos está entregando. Es por ello que cuando una casa editorial a esta se le llega una propuesta para poder producir y hacer llegar a ustedes una nueva producción literaria, previo a la edición, a la decisión de publicación, el Consejo Editorial, quienes hacemos el Consejo Editorial, disertamos acerca de esta labor de autor, editor y corrector, a su vez de soñadores del proceso de lo que vamos a presentar. Y esto se convierte en una constante de debates y devenires que indagan en las posibilidades de crear sinestesia entre el pensamiento abstracto y la lingüística textual. Llamemos la lingüística textual aquello a lo que nos aproximamos cuando tenemos un libro en físico. Esta sinestesia a la que el lector se enfrentará cuando tenga en sus manos el producto es precisamente la que nosotros necesitamos y vimos prudente incluir dentro de la obra. Y esta experiencia nos llevó al trabajo de Jorge Tigrero, quien además nos presentó todas sus credenciales como parte de la comunidad de educadores para la cultura científica de la Organización de Estados Iberoamericanos, además de formar parte de la Red Mundial de Escritores en Español y de la Red de Redactor de Artículos para la revista cultural Misiva. Además, evidenció sus aportes en las revistas Hiedra, Sí, parece que hay un pequeño desfase ahí. Bueno, también... Continúo lo... con... Sí, claro, sí. Bienvenida, Lisbeth. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Perdón que los problemas de conexión no aportaron a poder ingresar a tiempo, pero bueno, ya estamos aquí. Buenas tardes con todos una vez más. Continúo con la presentación de nuestro querido amigo, y tengo el gusto también de ser compañera de trabajo de Jorge Tigrero. Aparte de pertenecer y tener publicaciones en la revista Hiedra en México, también en la Cuma Pusaki, Chile, y en Formación IB España. Ha publicado 5 libros ya, entre los que están Instantes, Claro Oscuro, Análisis de competencias digitales docentes y competencias digitales educativas. Pues es un honor poder contar, y tenemos aquí al magíster Jorge Tigrero. Sí, un gusto. Gracias, Lisbeth, por esa presentación. Dando la bienvenida nuevamente a las personas que me están escribiendo y que están ingresando acá a este evento tan importante. Para mí siempre es un honor poder compartir. Sé que aquí hay bastantes colegas docentes que yo he podido conocer a lo largo de la trayectoria que he venido desarrollando. Hay personas que yo admiro aquí en el público. Por ejemplo, puedo mencionar a mi gran amiga Dolores Zambrano, también está Sabrina Arriaga. Está también grandes personas que me han abierto las puertas en la Universidad Casa Grande, como Rodrigo Cisternas, Tina Cerega,
También está de la Universidad de Ecotec, Julia Villacreces, ella me ha ayudado también bastante en este camino, y básicamente para mí es un honor poder compartir este libro que está basado en experiencias que el día a día me han permitido a mí establecer una ruta hacia lo que a criterio no solo mío, considero que realmente la práctica me ha dado la evidencia de que cada página que está en este libro, que pronto ustedes podrán también tener en sus manos, es justamente un ejercicio de poder plasmar en textos aquellas experiencias que a lo largo de toda esta trayectoria que llevo en algunos instantes, tanto en pregrado, en posgrado, pero sobre todo en la práctica, saber que nos debemos como docentes a las instituciones, a nuestros estudiantes y a labrar un futuro que en este caso muy particular, asociado a lo digital, necesitamos hacer un verdadero énfasis en la metodología. En muchas ocasiones nos olvidamos de ese y creemos que solamente el gobierno, quejarnos de nuestros estudiantes. Nosotros no nos estamos graduando en quejas, estamos como docentes formándonos en una práctica de que somos los encargados de formar a nuestros estudiantes, de ser facilitadores, más no una persona que esté ahí para llenarles de ideas negativas a un estudiante que está en formación. Nuestra misión como docente es esencial y si la olvidamos y creemos que solamente somos unas personas que tenemos que buscar nuestro propio beneficio, estamos dejando de lado ese servicio público que tenemos que hacer como profesores. Muchísimas gracias, Jorge. Tus palabras nos alientan a repensar cómo estamos afrontando la educación. Y aprovecho esa pauta para que hablemos de la apertura de tu libro, Picapiedra o Supersónico, reflexiones sobre la educación en la sociedad digital. Consulto en este caso, como especialista, Lisbeth, cuando hablamos de sociedad digital, transformarse, innovar o morir, descrito por Jorge, suele leerse muchas veces como una frase prediseñada en los proyectos de innovación. ¿Qué opinas sobre esto y cómo podemos introducirlo a lo que nos ha presentado nuestro querido autor? Creo que es importante que nos enfoquemos o que analicemos el término pedagogía digital. Hoy en día podemos decir qué son las pedagogías digitales, a qué nos estamos refiriendo. Pues esto tiene un conjunto de recursos humanos, tecnológicos y materiales dedicados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al aprendizaje como tal, el adquirir nuevos conocimientos y competencias que integran el uso de lo digital, ya sea que lo hagamos de manera presencial como de manera virtual o bien de manera híbrida. Entonces, esto va a promover la manera y las formas de enseñar, aprender y trabajar. Entonces, viene aquí el dónde está la innovación. ¿Realmente tenemos que trabajar de lo nuevo o podemos utilizar lo ya creado? Entonces, va más allá, es el de las herramientas como tal, es la metodología en que nosotros podamos aplicar. ¿Qué nos puedes decir, Jorge? Bien, el primer punto con el que se abre este libro tiene esta pregunta, ¿picapiedra o supersónico? La hice con el motivo de generar una reflexión, porque a veces creemos que es culpa de aquel docente que quizás tiene ya cierta edad, o es culpa de aquel docente que tiene una edad, es muy joven. Eso es realmente el verdadero problema, poner ese sesgo. He realizado varios estudios, incluso creo que aquí también está Jairo y Narcisa, que son dos maestrantes de Ecotec, con los que hemos empezado a investigar con profundidad en nuestros lugares de trabajo qué ocurre con esto de las competencias digitales y realmente estamos viviendo una era de picapiedra o por estar conectado en Internet ya somos supersónicos realmente. Tener una computadora, tener el celular de última tecnología no te hace realmente experto o aquella persona que puede decir que lo puede resolver todo con el teléfono de última generación. Lo que hace falta aquí es entender que no estamos viviendo ya en la sociedad de la información, estamos en la sociedad del conocimiento. Si no sabemos qué hacer con tanta información, vamos a seguir en la edad de piedra, donde no vamos a saber qué hacer con una búsqueda pertinente en Internet, no vamos a saber qué realizar al momento de generar quizás una presentación donde nos indiquen utilizar la tecnología o esta gran palabra, como bien dijo Lisbeth, de innovar. Cuando no sabemos qué significa innovar, sino que lo escribimos porque suena bien, estamos quedándonos en picapiedra. Y para finalizar esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, quiero enfatizar mucho en que
cada palabra que uno utiliza en pedagogía se debe comprender de sus dimensiones. No solamente con decir percepción ya se entiende todo. No solamente con decir actitud ya se entiende todo. Actitud empieza en la mente, en lo cognitivo, luego va a lo afectivo y luego viene el comportamiento. Así debemos pensar en el ámbito de actuar e innovar dentro de la educación. Esto nos permite asentar y preguntarnos entonces, ¿a qué nos referimos con los ciudadanos digitales? Cito que esta idea de punto de partida ha sido referente para que tu análisis vaya en relación al concepto que se ha generalizado en cuanto a lo nativo y digital, y aquello que nace y que se desarrolló desde 1940 hasta el 79, que se expotenció en 1980, cuando pasamos de la teoría primero de los formalistas para después llegar al constructivismo y llegando a una sociedad que es predigital. Entonces, hablamos de un proceso formalista, de una educación constructivista. Les pregunto entonces, para poder establecer un diálogo, ¿qué cambió a nivel tecnológico y qué cambió la tecnología en los procesos de educación a propósito del dilema de los jóvenes y la tercera edad? Sí, justo ese dilema yo lo planteo porque cuando arrancamos con teorías y la dominamos, puede ser que estemos en el ámbito del constructivismo muy afianzados en nuestras prácticas, y ahora que estamos volcados netamente a lo digital, quizás por obligación, debemos comprender lo siguiente, que hay que empezar a revisar las bases del conectivismo, que es realmente lo que se está viviendo ahora. Decir constructivismo no está mal, pero el conectivismo justamente es pensar en que estamos haciendo ya redes de aprendizaje a través de la tecnología, a través de lo digital. Y hablar de la edad y sesgarla como si tienes, como dije hace un momento, tal o cual edad, ya no puedes llamarte alguien perteneciente a una época digital, es una equivocación también. He tenido la oportunidad de realizar estudios no solamente a una muestra pequeña, sino a un número ya importante de personas, y existe siempre el factor contextual. Conocer los años en la teoría que se puede aplicar quizás a Estados Unidos, a Europa, donde te dice de tal edad o de tal año a tal año eres tal etiqueta, aquí en el ámbito ecuatoriano eso es una equivocación. Nosotros debemos pensar en que el contexto es lo que marca. Unos resultados que nos llamaron mucho la atención en una tesis que estaba guiando era justamente entender que había un número de personas que ya pertenecían a la tercera edad y tenían un nivel de competencias digitales medio y alto, incluso superior a estudiantes que estaban en pleno proceso formativo de licenciatura. ¿Cuál fue la respuesta a eso? ¿Qué permitió entender? Que si yo tengo el deseo de prepararme, si yo tengo el deseo de superarme, incluso por un objetivo que quizás no sea vinculado a la educación, sino a mi familia, por ejemplo, estas personas que ya cumplían, que ya estaban en el ámbito de la tercera edad, tenían competencias altas y medias. ¿Por qué? Porque en la interacción con sus nietos o nietas necesitaban eso, justamente jugar con ellos, conectarse, estar interconectados en el sentido de utilizar bien la tecnología para establecer ese diálogo. Y ese para mí es el punto, que ese dilema del ciudadano digital no te enmarque en una edad o a sesgar todo a lo que otra teoría en otro contexto está diciendo. Si hablamos entonces de los contextos, entonces, ¿cuál es la fuente de todos los males de esa sociedad? ¿Qué es lo que se busca aprender a manejar en la tecnología? Quizás sería importante que esto se explique, pues se está poniendo de moda debido a las condiciones por las que estamos atravesando, precisamente el apego, despego, la brecha generacional tecnológica. Sería importante explicarlo desde los aspectos pedagógicos. ¿Cuál es su vínculo? ¿Qué es entonces lo que se pretende tratar de transmitir, hablando exclusivamente de la necesidad de impartir la ciudadanía digital en nuestros estudiantes? La necesidad de impartir, que también la tengo como un eje conductor, está en que no podemos como docentes pensar solamente en los objetivos primarios de nuestra materia. Digamos que yo doy una materia como lenguaje, y si yo considero que por obligación tengo que usar alguna plataforma, tengo que conectarme a alguna cuestión para tomar lista, y me mantengo ahí y no me doy cuenta de que puedo generar conocimiento a través de la aplicación de alguna metodología conectivista en mis estudiantes, ya estoy cometiendo
estoy desconectado, porque si yo me olvido y creo que solo soy una isla en mi materia y no pongo en práctica la tecnología, voy a seguir siempre dando vuelta a un libro de texto en el cual no da lugar a una innovación. La necesidad de impartir es también hacer redes. Si yo puedo trabajar a través de un proyecto, por ejemplo, de aprendizaje basado en proyectos, con otra materia que a criterio quizás a simple vista no tendría nada que ver, pero yo tengo que acordarme que estamos formando a personas para que para que tengan una visión de sociedad estable. Puedo hacer un nexo con otra materia, puedo generar mini proyectos que pongan en práctica el intelecto, la capacidad de los estudiantes para que puedan sentir lo siguiente, que están aprendiendo de verdad, porque una de las barreras más grandes a las cuales nos estamos enfrentando es que muchos estudiantes consideran que están perdiendo el tiempo, porque se tienen que enfrentar a un examen para ingresar a la universidad. Y ese examen tiene un número de preguntas predeterminadas, prediseñadas, que alguien dice, las necesito saber porque solo eso me interesa. Ese es un problema muy grande y nosotros como profesores tenemos que entender que esa necesidad de formar no es solamente formarte en apréndete o sabes la respuesta a estas 100 preguntas, porque así no es la vida. Lisbeth, ¿qué nos puedes comentar respecto a ello? La verdad, yo puedo decir que como docentes tenemos ese rol de ser más que un profesor que transmite conocimiento, es aquel tutor, guía, que encamina ese proceso. Entonces, debemos de dejar de lado eso de en qué etapa estamos, si somos de la generación X, si somos de la generación Z o la generación Y, sino de hablar de un ciudadano digital como tal, o sea, como una persona y sin importar la edad que empieza a integrar las tecnologías en sus procesos de aprendizaje. Tengo una pregunta para Jorge. En el siguiente capítulo tú hablas de esta cuarta revolución. Bueno, para entrar un poco en contexto, tenemos la primera revolución, que es cuando aparece la máquina a vapor. La segunda revolución como tal, ya tenemos la electricidad, el bombillo, el uso del telégrafo, entre otros. La tercera revolución como tal, ya aparece la computación. Pero hablamos de una cuarta revolución. ¿Qué puedes decirnos de ello? En el capítulo que yo he titulado El problema de la desconexión, es básicamente entender que estamos en un ámbito en el cual nos enfrentamos a otros fenómenos. Hay fenómenos que tienen nombres muy particulares, entre ellos está el asunto de la posmodernidad, que en el ámbito de las creencias, en el ámbito también de las formaciones y de cómo la persona actúa, es básicamente estar desapegado de muchos sentidos, ver a lo anterior como lo caduco. Y estamos en un problema serio porque la cuarta revolución involucra que realmente podamos generar conocimiento. Y si estamos enseñando para que la persona replique algo o se lo aprenda de memoria o para que sea mecánico, estamos volviendo a lo mismo. Seguimos en una etapa en la cual solamente planteamos que el individuo repita. En cambio, la cuarta revolución lo que provoca es que nosotros seamos productores de conocimiento, que seamos, digamos que si lo pongo desde el punto de vista de la comunicación, que seamos prosumidores, que estemos en esa capacidad de consumir información, pero también producir. Y ahí está el eje en el cual tenemos que trabajar, en formar estudiantes que puedan tener todas las capacidades para producir sus propios caminos de aprendizaje, para que puedan utilizar estrategias que puedan servir no solamente para ellos, sino también para sus hermanos, amigos, o para que el propio profesor, a partir de ese saber desarrollado por el estudiante, genere una nueva metodología, o como lo pongo en varios puntos aquí, genere estrategias de aprendizaje. Y estas estrategias de aprendizaje tienen que ver con la institución, tienen que ver acaso con los niveles educativos a los que se están enfrentando. Te hago esta consulta pensando que precisamente quienes estamos aquí ejercemos la docencia de las diferentes formas. En mi curso muy particular, todavía no al mismo nivel en el que están ustedes, pero sí quizás dentro de los procesos investigativos. Estos procesos investigativos también tienen que ver con el aprender, el desaprender, el ensayar, el volver a reinvestigar. Entonces, la pregunta es, dentro de nuestro contexto, el contexto ecuatoriano, ¿qué inferencia tiene la institución en los procesos de formación? Pensando también en la brecha tecnológica a la que nos acabas de hacer mención. La brecha tecnológica es innegable.
todos los que estamos ejerciendo la docencia la estamos viviendo, hay un estrés distinto. Si normalmente estaba el asunto de que el estudiante volvía del colegio, de la escuela, a trabajar en el hogar, donde quizás no tenía un seguimiento por parte de los padres, independientemente de las condiciones, ahora y lo he podido ver, donde está el estudiante viendo la pantalla, está la mamá, el papá o quien esté al cuidado del estudiante también viendo la pantalla y con un estrés que se multiplica. Lo he visto muchísimo, por ejemplo, en materias de tecnología, de matemáticas, también en situaciones de inglés, donde el estudiante no comprende muy bien lo que está pasando, el papá tampoco, la mamá tampoco, y se vuelve algo caótico. En ese sentido, yo quiero resaltar algunas cuestiones que están en el libro, pero creo que aquí también hay personas que me han enseñado mucho en esa vía, porque por ejemplo puedo nombrar a una maestra que se llama Carla Besilla, que trabaja en el 28 de mayo. Ella genera desde la literatura eventos como cafés literarios, y ahora que ya no te puedes reunir, o que hay estas condiciones donde no lo puedo hacer, generarlo en la virtualidad es justamente lo que se necesita. Y si yo pido a la institución que me dé tantas computadoras, que les dé internet a los estudiantes, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces eso es muy complicado. Pero si nosotros podemos generar, por ejemplo, una reunión como esta, un webinar, o generar como hace la Universidad Casa Grande, una serie de estrategias gratuitas que le dan una formación continua al profesor, estamos creando redes. Pero si no creamos redes y solamente nos ponemos la camiseta de un lugar pensando que es un equipo y no ayudamos a los demás, siempre vamos a estar defendiendo nuestros propios intereses. Y eso no es la respuesta hacia lo que se necesita, sobre todo en estos momentos. Y entonces, lo que se necesita en esos momentos dentro del proceso de innovación es ya no solamente dedicarse a la educación tradicional. Entonces estamos hablando de innovación. Este paso entre educación tradicional e innovación normalmente suele prestarse a determinados quiebres en los cuales, de nuevo, hacen punto a la brecha tecnológica. Y sin embargo, tú nos sugieres en tus textos las infinitas posibilidades para aprender. Pero, ¿qué son los webquests? ¿A qué se refieren los webquests? Quizás Lisbeth nos puede ilustrar un poco a qué se hace referencia para que a partir de ello puedas tú indicarnos por qué la referencia en este punto hacia la mitad de tu libro. Los webquests surgieron en la necesidad de integrar la investigación en la educación. Entonces se empezaron a formar estructuras, a hallar la manera en que como estudiante, como en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede trabajar de una manera investigativa y que nos olvidemos del copiar y pegar. ¿Cuál es esta estructura? Trabaja con partes fundamentales, nos los dice Jorge incluso en su libro: una introducción, tarea, un proceso, especificar cuáles son los usos, la evaluación y finalmente la conclusión. ¿Cómo trabajas ello, Jorge? Bien, como acabaron de escuchar, como Lisbeth lo acaba de indicar y también se encuentra en el libro, hay una guía para poder generar estas búsquedas en Internet, pero a través de proyectos. Cuando trabajamos una investigación y solamente la enviamos y le decimos al estudiante que para mañana o para pasado traiga una o dos carillas acerca de un tema, solamente estamos quizás enseñando, bueno, a veces ni enseñando, obligando a que el estudiante busque en Internet, en su fuente prioritaria, y que no filtre nada, que simplemente su consigna sea dos carillas y no hay nada más tras de ello. En una web quest lo que se trata, como bien acaban de escuchar, es proponer como una especie de etapas en las cuales el estudiante va generando resultados poco a poco para llegar a un punto en el cual ya tiene un producto. Y ese producto no solamente son dos carillas o una cuestión de copiar y pegar, es un producto que le generó esfuerzo, le generó también otras incógnitas que va descubriendo a lo largo de esta búsqueda. Y esa búsqueda el profesor la tiene que planificar. Planificar mediante objetivos, planificar mediante revisiones continuas y no olvidándose de la retroalimentación. Cuando el estudiante, por algún motivo, tuvo alguna falla, el profesor tiene que ser ese facilitador que le ayuda a retomar el rumbo, con el sentido también de ir generando herramientas que le van a servir al estudiante. Cuando el estudiante ha avanzado cada etapa de estos planteamientos como búsqueda que el docente pone, va aprendiendo nuevas aplicaciones, va aprendiendo quizás a utilizar mucho mejor los buscadores. Y todo eso se aconseja que forme parte de la guía
quizás de un entorno personal de aprendizaje, los famosos play. Cuando el estudiante empieza a recuperar hitos o a crear un espacio con la guía del docente, puede ser un blog, un Wix, genera ese repositorio como herramientas, digamos que es su herramienta para poder solucionar problemas. Estamos enseñando no solamente a que cumpla una tareita, sino a que pueda aplicar esas herramientas para su vida, para las otras materias, en definitiva para su formación. Correcto. Y si hablamos de su formación, estamos hablando también de los procesos dentro de esta. Y tú nos sugieres 5 pautas a las cuales voy a hacer referencia directamente desde el texto. Tareas de repetición, tareas de recopilación, de misterio, periodísticas, de diseño y productos creativos. ¿Puedes hablarnos de cada una de ellas, sobre todo desde tu experiencia? Porque al final lo que estamos recopilando y lo que hemos presentado son tus experiencias. ¿A qué te refieres con la repetición, la recopilación, el misterio, este proceso periodístico, el diseño y los productos creativos? La aplico constantemente porque yo soy periodista y tengo siempre en mi origen, por decirlo de un modo, que todos, por más de que estemos en alguna materia muy quizás teórica o una materia práctica, lo que sea, tenemos esa motivación que es la duda o preguntar siempre el por qué. Desde niños nosotros preguntamos por qué, y lo de acá por qué es este color, por qué ocurrió lo de acá, pero conforme vamos creciendo se pierde esa fascinación por descubrir. Y nos volvemos, en general, a veces en esta sociedad de aburrirse. Ni bien te levantas, ya estás aburrido. Medio lees algo, ya te aburriste. Entonces, ese punto de primero recopilar, luego tratar de interpretar, luego adaptar a algo que puede llamarse periodístico, se basa en volver al origen, que son las preguntas esenciales. El qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, contestarlo, pero para conocer la realidad, para que conforme avanzo en una práctica que puede ser una web quest, yo pueda generar ese descubrir, que el estudiante tenga estas herramientas, como dije anteriormente, para descubrir en la práctica. Y esa práctica solamente se consigue gracias a generar estados de aprendizaje, niveles asociados a una dificultad. Por ello, en la parte periodística, cuando he planteado, por ejemplo, una tarea en la cual se involucra a que aborden algún género periodístico, digamos, que hagan un reportaje, se direcciona al estudiante para que analice lo que ve en la televisión. Decir un noticiero es tratar de descomponer eso y que sepan qué es noticia, qué es opinión, qué es algo que tiene publicidad, qué es una propaganda, para que el estudiante sepa que su forma de expresarse y de enfrentarse al mundo va a ser por medio de la palabra, pero una palabra fundamentada. Y en ese proceso que acaban de escuchar, que Jefferson les detalló y que está en el libro, en la parte que dice periodismo no es para que el estudiante diga, pero yo no estoy formándome en periodismo, sino para que sepa que esas preguntas esenciales para un periodista son aquellas que todos vamos a tener que ir descubriendo a lo largo del camino de nuestra formación y sobre todo no perdiendo ese don que nos da la imaginación y maravillarnos por aprender algo que se desconoce. Muy bien. Jorge, en tu siguiente capítulo, presente y futuro del Internet, indistintamente de la situación actual que estamos pasando, muchos creen que esto del uso de las tecnologías, del uso del aprendizaje móvil, del Internet, es que es una moda actual. Nosotros como educadores y con el conocimiento y la formación que tenemos, sabemos que es algo que viene hace muchísimos años atrás. ¿Qué nos transmites tú ahora en el capítulo de tu libro con esto del presente y futuro? El presente y futuro del Internet, aquí traté de hacer reformular la voz, porque en los anteriores hay voz del profesor, hay voz del docente, hay voz del profesor, del estudiante, del directivo, de la práctica, pero aquí le doy mucha voz al estudiante. Ese presente y futuro del Internet es la voz del estudiante. Se hizo un estudio donde tuve la oportunidad de trabajar con un grupo importante, donde no solamente en un área particular de alguna universidad, sino en varios lugares, en escuelas, colegios, universidad, preguntarle al estudiante cómo ve el Internet, para qué lo usa. Y si bien había unas respuestas que alguien puede decir son obvias, de la parte del entretenimiento, para estar al día en cuestiones que sean muy particulares de los gustos de cada quien,
el futuro nos sorprendió a todos los que estábamos dentro de ese proyecto, porque el estudiante afianzó ciertas, que se podría decir hasta inventos, una posibilidad de, por ejemplo, ya comunicarse en una misma lengua, tratar de tener una aplicación en la cual utilicemos todos el mismo lenguaje, generar lo que ahora ya se hace mucho, que es los webinars. Los estudiantes ya lo estaban diciendo desde antes que pasara todo esto, decir de que hubiera la facilidad de generar a través de las universidades, ellos los nombraron, eh, cursos continuos, sin necesidad de estar pagando, sino con la necesidad de aprender y hacer redes, ellos lo dijeron. Y a su vez enfatizaron otro punto importante. Si bien a veces el problema viene de fondo, de una concepción estatal que a veces está muy ligada a querer replicar algo de otro país, ellos entendieron que la realidad nacional es algo que debemos de comprender desde nuestros hogares, no solamente seguir a alguien que nos va a vender una pastillita para creer que la felicidad es simplemente seguir un color o ponerse una camisa. Los estudiantes dijeron que necesitan hacer una unión, que no haya esta separación entre mi colegio, mi universidad, tu universidad, sino que todos caminen hacia ese, a entender que la educación es la verdadera clave para poder distinguirnos del resto, para no sumirnos en niveles donde Ecuador es el país más corrupto, Ecuador es el país que tiene peor nivel de comprensión de lectura. Eso los estudiantes dijeron con sus propias palabras que les daba vergüenza. Y nosotros como docentes no podemos echarles la culpa a ellos. Tenemos que todos caminar hacia ese mismo sentido, que en nuestro caso va a ser dejar en alto el país por medio de ¿qué? Del conocimiento, y el conocimiento es educación. Muy bien. Regresando exactamente a lo que dijiste, a ver, en la redacción nos dicen que los alumnos manifestaron diferentes criterios sobre cómo utilizan el Internet. Coincidieron con el entretenimiento, la comunicación y el desarrollo de investigaciones. ¿A qué se refieren ellos como tal? Eso lo conecto también con la parte del siguiente capítulo, porque hay una palabrita muy importante que para el estudiante es muy válida, que es la palabra club. Cuando tenemos en nuestra mente club, nos ponemos a pensar en grupos, y estos grupos los estudiantes lo asociaban a poder investigar, por ejemplo, en conjunto, no el típico trabajo grupal donde lamentablemente a veces tenemos a personas que dicen, no, pero es que siempre trabajo yo, el de acá no trabaja, a eso no se referían. Lo uní con la estrategia que el ministerio puso en práctica ya desde el 2012, pero que se fue diluyendo, que era tratar de repotenciar el asunto de los grupos, los clubes de ciencias, pero con el objetivo, por ejemplo, de generar investigación. Yo creo que una de las falencias muy fuertes dentro del ámbito, no solamente del estudiante, sino también del docente, está la parte de investigación, porque estamos muy ligados a que la investigación sea por una obligación. Y todos sabemos que las cosas por obligación, normalmente, si no sentimos pasión por aquello, no se hacen bien. Y peor si en lugar de motivarte con alguna, no voy a decir recompensa, sino con algún incentivo a que sigas investigando, lo que tienes es un carácter de que si no haces eso, tienes esta sanción, si no haces aquello, te va a ir mal. Todo eso es miedo. Y el docente vive mucho en eso. El estudiante se daba cuenta, cuando tiene que hacer una investigación, se daba cuenta de que si el profesor se ponía como verdugo, odiaba investigar. Y también le pasa lo mismo al docente, pero de eso creo que hablaremos más adelantito con otro capítulo que ya vamos a abordar. No dudo que hablaremos de ello en otro capítulo. Pero entonces te consulto, y esta es una pregunta que nos hace Gabriela Samaniego. Ahora se habla mucho del aprender haciendo, y me parece que es pertinente precisamente con lo que acabamos de decir. Pero en las universidades en general, y esto cito lo que ella comenta, no lo cumplen, digámoslo en términos coloquiales, a rajatabla. ¿Por qué creen que se da esta situación? ¿Por qué lo crees tú como autor y que das estas propuestas? Y también se lo consulto a Lisbeth como educadora, ¿por qué creen que se da esta situación? Sí, a ver, Lisbeth primero, de ahí luego yo. La verdad, ¿Se es un proceso de constante cambio, perdón. ¿Continúa? Sí. ¿Ahí sí? Sí, continúa. Sí, perfecto. Continúa. Perdón, pensé que no me escuchaba. Es un proceso de constante cambio en el que se involucran todos estos autores, ¿no? A veces creemos que es solamente una cuestión de relación docente-estudiante, pero va más allá, va involucrando diferentes actores. ¿Quiénes son estos actores? Pues independientemente del nivel educativo, dependiendo del mismo,
va desde los padres de familia, los directivos, la comunidad en general. Y ahí es donde viene la institución como tal. Sí, justamente el enfoque de comunidad educativa es el que a veces se pierde. Una investigación, cuando es solamente cumplir con una carilla o con una cuestión de copiar y pegar, se vuelve repetitivo y no genera ningún aporte. En el ámbito de lo que planteó Jefferson, debemos de pensar en que como profesores, la ruta aquí está en ver al estudiante también como alguien que puede generar conocimiento, no como aquella persona que a lo mejor solamente está para recibir saberes y repetir algo, sino como un grupo. Es una de las experiencias más gratificantes, es cuando se crea en un proyecto dentro de un aula, quizás en un semestre, y se tiene un producto al final que aporta a la sociedad o aporta también al crecimiento profesional del estudiante. He tenido el orgullo de haber podido trabajar libros con los estudiantes que están en la Universidad de las Artes en la carrera de literatura, donde el estudiante incluso desde la nivelación ya tiene un libro que tiene ahí su nombre como autor. Eso para mí es gratificante y hace que el estudiante no solamente considere que ha obtenido un producto, sino de que crea que está en el camino adecuado, sobre todo cuando 1000 personas le pudieron haber dicho, estás estudiando algo que no es para ti, no te va a dar dinero, es la típica situación que todos nos hemos enfrentado en algún momento de la vida. Cuando el estudiante, por medio del aprendizaje significativo y de realmente hacer y aprender mientras lo vas ejecutando con la guía del docente, llega a ese punto donde dice, yo soy autor, yo soy investigador, yo lo puedo hacer. Eso creo que es lo que se necesita. Y yo lo puedo hacer, soy capaz de, nos da la impresión de que todavía no termina de ser convencido dentro de la mente de quienes se están dedicando a aprender. Y esto lo consulto por una pregunta que nos llega desde las redes sociales, que esto se está retransmitiendo también en ellas, en donde nos consultan en este momento que se está trabajando desde la virtualidad, ¿por qué insistir en el trabajo colaborativo? ¿Cuáles son los pasos que tiene que realizar un docente para que en caso de ser necesario, de nuevo, trabajo colaborativo, pueda ejecutarse de la mejor manera? Y pienso en esta pregunta a propósito de lo que comentaba del siguiente capítulo, que es la educación ambiental, que tú nos comentas que es una tarea de todos a partir del generar una conciencia global sobre el cuidado de no solo el medio ambiente, pensando en como un entorno natural, sino como también en un entorno social. El entorno social para la comprensión de por qué elegí poner este capítulo y no seguir hablando quizás de las competencias digitales o del ámbito tecnológico. Para mí, si nos olvidamos también eh, arando en el mar, porque gracias a la experiencia que tuve trabajando en el Ministerio del Ambiente y también con varias personas que luchan día a día por formar en el ámbito del cuidado del medio ambiente, tuve la experiencia de poder generar algunas estrategias, sobre todo con los educadores ambientales del Ministerio del Ambiente, donde entendíamos que ahí estaba la clave de la colaboración. Yo no puedo simplemente pensar en mi aula. Si mi aula fuera el universo, genial, pero mi aula es una islita ahí. Si yo cierro eso y no voy a ver qué es lo que necesita la sociedad, nunca vamos a progresar. Entonces, romper esa barrera invisible que a veces hacemos nosotros mismos y generar un vínculo colaborativo con instituciones que están trabajando día a día, en el caso de aquí que puse el factor humano y ambiental, como el Ministerio del Ambiente, es realmente tenderle la mano o ayudar a ese trabajo macro que es lo que todos tenemos que hacer, encontrarle el sentido a que nuestros recursos se están acabando y que tenemos que utilizar nuestros conocimientos, la tecnología para cuidarlos, porque de lo contrario seguiremos aumentando ese abismo de simplemente pensar en lo que a mí me interesa, lo que yo quiero y lo que le pasa al de al lado o a mi vecino no importa. Por ello yo enfatizo mucho no olvidarte del humano, del ambiente y de colaborar, de hacer redes con otras instituciones desde nuestras aulas. Muy bien. Jorge, ya para conectarnos al siguiente capítulo. A menudo se asume que es el estudiante quien abandona el proceso. Sin embargo, cada vez es más frecuente que el profesor, guía o evaluador se retire de su función. El monstruo de la tesis vence a todos. El monstruo de la tesis, no sé si aquí va a estar mi gran amiga Dolores,
ese monstruo al cual también nos hemos enfrentado todos en cualquier punto de la vida, cuando nos da hasta miedo a veces escuchar esa palabra, el trabajo colaborativo y la confianza en nuestro saber y en nuestro aprendizaje es para mí esa manera de vencer esos miedos a escribir académicamente, a investigar o a plantearte hacer un documento bastante extenso. Si tú sabes y conoces las variables de investigación, si conoces la metodología, puedes avanzar. Y el otro problema va a ser de que no te sientas solo. Puede ser que tu tutor a lo mejor no sepa sobre ello, pero puede ser que ese tutor sepa esto de trabajo colaborativo y le llame a un colega y le diga, tú sabes sobre este tema, por favor ayúdame. El colega puede ser que también tenga alguna falencia y te diga, ya, tú ayúdame en lo de acá, yo te ayudo en lo de acá y sigamos ese camino. Lo he puesto en práctica a lo largo de mi experiencia como guía y tutor de posgrado. En la Universidad de Casa Grande hacíamos una red colaborativa donde cada tesis era, no es que me pertenecía una a mí, la otra a Dolores, la otra a Sabina, no, cada persona sabía que el camino era tener esos maestrantes ya en el ámbito productivo. Y nos ayudábamos, era realmente jornadas intensas, pero todos sabíamos que teníamos que darnos la mano y caminar hacia perder ese miedo, hacia alguna cuestión que a lo mejor alguien no sabe, a ese miedo de la tesis, y al final realmente lo gratificante es ver esa luz en la sustentación donde una persona realmente está parada ahí y dice, yo soy experto en esto, el jurado también es experto, pero estoy aquí para defender lo que me ha costado 6 meses, un año, y genera un aporte a la sociedad. Creo que eso es uno de los grandes premios que te da este camino. Creo que con esto contestamos a Carla Besilla, que nos comentaba de que, en definitiva, sí, ese gran monstruo de la tesis es a veces lo que nos detiene, el no caminar, el saber que tenemos las capacidades para poder enfrentar algo y, sin embargo, te quedas estacionado frente al teclado, helado, y muchas veces dices, ok, esto es un bloqueo, me voy a hacer cualquier otra cosa, menos esto, y luego de una semana regresas y sigues con el bloqueo. Creo que a todos nos ha pasado, ustedes con el pregrado, luego con la maestría, definitivamente en cada proceso nos ocurre esto de enfrentarnos a este como bloqueo de las fortalezas que sabemos que tenemos, pero que llega un momento que definitivamente ya no están. Entonces, creo yo que esto nos da pauta para referirnos al acompañamiento del tutor al que haces referencia, que también se convierte en tu compañero, en tu guía, y que te permite crear en conjunto estas reflexiones desde el trabajo colaborativo y, por supuesto, desde el docente. Y que es otro de los capítulos, ya llegando hacia el final de tu texto, en donde esta vez tocas un punto que parece seguir siendo una problemática total en el mundo académico. Quienes estamos aquí, en definitiva, ya hemos pasado por Scopus, el Cyber, Latindex, y nos hemos dado cuenta las necesidades que tiene cada uno de estos procesos. Entonces, uno se pregunta, ¿son importantes? ¿Realmente hay una obligatoriedad en ello? Es de consultárnoslos, y se los consulto también a ustedes como colegas, como pares que hemos también pasado por este proceso. Yo creo que la obligación no tanto es que voy a publicar en Latindex, en el Sevier, en Scopus, la obligación es investigar, pero entender por qué es importante. Entender cuáles son los problemas sociales en los que vivimos dentro de nuestras materias y también dentro de cualquier nivel educativo que nosotros estemos abordando es lo principal. A veces nos olvidamos de pensar en que estamos estudiando y para qué estamos estudiando. Estamos estudiando para, se puede ver un poco utópico, ¿no? Para hacer un mundo mejor o para tener las herramientas con las cuales voy a aportar a la sociedad. Ese enfoque en los últimos capítulos lo trato de poner con una guía bastante práctica donde yo pongo ejemplos de aquellos problemas a los cuales nos enfrentamos. Si te obliga la institución a que pongas un artículo indexado en tal o cual cuestión por medio de una serie de factores, ok, esas son las barreras que tengo que vencer, pero tengo que motivarme generando una investigación que a mí me llame la atención, que me genere un saber y con el que yo pueda trabajar también en conjunto. Si yo pongo eso versus que te obligan a hacerlo cada año o que te obligan a tal cuestión porque si no te van a quitar el trabajo, yo voy a tener las herramientas que me motiven. Yo no necesito que la institución me diga qué bien lo hiciste, que me dé una medalla. Es cierto que eso a veces es importante, porque también si siempre te están diciendo cosas malas, uno no se va a sentir a gusto. Pero si yo me motivo y sé que lo hago por un sentido de mi preparación y con eso me enfrento a lo que sea, lo voy a lograr.
a pesar de que puede ser muy de motivación, tengan por seguro que aplicando ese tipo de estrategias lo van a conseguir. Me disculpan, por favor, Correcto. tenemos 5 minutos para concluir. Por Gracias. supuesto, para Muy bien, muy finalizar, bien. muchísimas gracias por el recordatorio. Para finalizar, tenemos la consulta de Rosario Saona. Cuando hablamos de tecnología, sin duda pensamos que estamos actualizados. ¿Qué pasa cuando no existe la pedagogía para llegar con estos conocimientos a los estudiantes? Y también aprovecho ello para contestar una pregunta anterior, que quizás sí, esto puede parecer un diálogo constante en un coloquio, tal vez un poco de cuento, tal vez quizás desde la experiencia, pero de nuevo, y reiterando la pregunta de Rosario, cuando hablamos de tecnología, pensamos que estamos actualizados. Para cerrar este proceso y por supuesto invitarles a que a partir de la semana del 5 en todas las librerías locales y también a través de Google Play puedan adquirir el libro, los dejo con esta reflexión. ¿Es o no importante? ¿Existe o no la pedagogía para llegar con estos conocimientos hacia los estudiantes? De mi parte, ha sido un placer poder comunicarme con cada uno de ustedes, recibirlos en este encuentro virtual. Lisbeth, Jorge, es un abrazo enorme el que extiendo para con ustedes. Desde JLA Ediciones hemos atravesado por un largo proceso y los invitamos a que en nuestras redes sociales, también en las de Jorge, puedan experimentar y explorar aquellas sensaciones y sensibilidades que les dejamos en el texto. Con la pregunta final, cerramos. Sí, voy a aprovechar compartiendo mis redes sociales también porque varias personas por interno me han dicho dónde quiero el libro y todo. Y justo lo acaba de decir Jefferson. Entonces, aquí están mis redes sociales. Pueden contactarme por el Facebook, por el Twitter, por el Instagram, también a mi número. Lo importante aquí es entender nuevamente el punto de que no se basa solamente en conectarme a una sesión de Zoom y hablar 4 horas de largo. Se basa en que yo sé que si yo planteo mis objetivos pedagógicos al inicio, esos objetivos son mi hoja de ruta y esa hoja de ruta yo tengo que como profesor adaptarme al contexto y decir, a ver, si tengo que en la primera unidad lograr que el estudiante tenga o desarrolle tal o cual habilidad, encuentro en el bagaje de situaciones que me da la tecnología aquellos caminos para que el estudiante realmente aprenda, más no a que sea alguien que esté sentado en una computadora escuchando un monólogo que a veces ni siquiera aporta nada, porque hay gente que a veces me cuenta y me dice, parece que esa clase fuera la vida de tal profesor módulo 1. Eso hay que dejarlo a un lado. Hay que enseñar al estudiante en este asunto de estar sentado en la computadora a que sepa que está aprendiendo algo para la vida. Y nuevamente quiero agradecer a JLA Ediciones, a Lisbeth, a la Universidad de las Artes y también mi libro va a estar disponible en librería La Madriguera, que ha apoyado este proceso también. Y como dijo Jefferson, va a haber algunas situaciones, algunas sorpresas en las redes sociales, en @jtigrerov, va a haber un sorteo el otro sábado, igual lo voy a ir diciendo poco a poco en expectativa en el Instagram. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta que tengamos?